Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para la sinagoga de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a los fieles de Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner preso a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que dé a conocer a las naciones, a los reyes, a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuando tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban sorprendidos y decían: ¿No es este el hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿Y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. El día de hoy celebramos una fiesta muy especial. Celebramos la conversión del apóstol San Pablo, que antes de vivir ese encuentro con el Señor
en su camino a Damasco, todos lo conocían por el nombre de Saulo. Y ya con el hecho de escuchar el nombre de Saulo, todos se atemorizaban, porque sabían que él estaba en búsqueda de los discípulos de Jesús, de todos aquellos que día a día se iban convirtiendo y se unían a esta misión que Jesús les había encomendado. Recordemos que no solamente a Jesús lo seguían los apóstoles, sino discípulos, es decir, quienes eran llamados, escogidos para esta misión. Y en ese camino a Damasco es que Saulo escucha su nombre. Escucha cómo el Señor le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era una luz que la había encandilado. Y él, sorprendido, escucha esa voz y dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Él cae de rodillas, sigue las instrucciones, y algo que debemos resaltar es el signo de que Saulo queda 3 días sin vista. ¿Cuántos fueron los días en los cuales Jesús vive su pasión y resucita al 3er día? ¿Cuántas fueron las veces que el apóstol Pedro negó a Jesús? 3. ¿Cuántas fueron las veces en que Jesús le pregunta al apóstol Pedro: Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? 3. Era necesario que Saulo viviera esos 3 días de reflexión, de oración, de oscuridad, para que permitiera que Cristo lo hiciera renacer con el poder del Espíritu Santo. A él ya se le había revelado que iba a llegar un hombre que le iba a imponer sus manos y que le iba a sanar por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo. Este hombre servidor de Dios, Ananías, que también se le pida que vaya al encuentro de Saulo, en un primer momento toma la postura que muchos de nosotros tomamos. Al escuchar únicamente el nombre, se dejó llevar por el prejuicio social, juzgando. ¿Cómo me pides que vaya a ver a ese hombre? Si ese hombre trae cartas de los sumos sacerdotes para que todos los que predicamos el Evangelio, para que todos los que seguimos al Señor nos encarcelen y nos den muerte. Saulo fue quien mandó ejecutar la orden de San Esteban, el primer protomártir que es apedreado, y que en ese momento de suplicio San Esteban le dice: Señor, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta esto que están haciendo, este pecado, porque no saben lo que hacen. San Esteban es el primer discípulo de Cristo que da su vida por él después de que Cristo murió por ti y por mí. Qué maravilloso sería, mi querido hermano, que así como hoy celebramos la conversión del apóstol Pablo, antes llamado Saulo, también
un día en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros amigos, dijeran: hoy celebramos la conversión de mi cónyuge, hoy celebramos la conversión de mi hijo, hoy celebramos la conversión mía, porque recordemos que la conversión debe hacer sentido desde cada uno de nosotros. Para Jesús no fue impedimento la envoltura de Saulo. Para Jesús no fue impedimento lo que se decía de él, ni el prejuicio social. Todos le tenían miedo a Saulo, porque sabían que tenía una sangre pesada, que era sanguinario, que disfrutaba ver cuando mataban a alguien a causa del Señor. Sin embargo, la gracia de Dios va más allá. Y es el mismo Cristo que atrae a Pablo en ese camino a Damasco. Y le dice por su nombre: ¿por qué me persigues? Él no se resiste, cae rendido ante el Señor. Y así como se le reveló a Ananías: cúralo, porque también Él dará testimonio con su vida de mí cuando sea necesario. ¿Cuántas veces estuvo Saulo encarcelado? ¿Cuántas veces fue golpeado? Y sin embargo, gustosamente murió por Cristo, porque encontró vida nueva en Cristo. El día de hoy, mi querido hermano, pidámosle eso al Señor. Pidámosle que por la intercesión del apóstol Pablo, también nosotros seamos capaces, por mediación del Espíritu Santo, de vencer el pecado, de romper las cadenas, y sin importar nuestra envoltura, que también seamos capaces, por el Espíritu Santo, de convertirnos al Señor, para que también algún día celebren nuestra conversión a Cristo, nuestro regreso a una vida nueva. Que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia. Paz y bien.